Bueno, muy buenas tardes, muy bienvenidos al espacio de educación permanente del Instituto Dr. Enrique Romero Bres, EPICEF. Muy bienvenidos, hoy nos acompaña el licenciado Alejandro Kulik. El tema de hoy que nos reúne es la preparación física en el running. Bueno, Alejandro, muy bienvenido, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y por estar acá presentándome Un en honor. el día de hoy. Bueno, a todos, en nombre del rector, el licenciado Pablo Caserío, por supuesto, les damos, y de todo el equipo de conducción, les damos la bienvenida. Les cuento un poquito, al licenciado Kunik, que nos acompaña ahora, es licenciado en alto rendimiento deportivo, maestrando en formación y desarrollo deportivo infanto-juvenil. En la actualidad es profesor del Instituto Romero Bres y del Instituto número 2 del Instituto Dickens. Es docente de ENADE Argentina, es preparador físico de la primera división de fútbol femenino en el Club Boca Juniors. Bueno, y este año nosotros estamos iniciando el 8º año de EPICEF con este nuevo formato, con charlas para poder volcarlas en plataforma dentro de los 40 minutos a la hora de transición y de presentación. Por supuesto, este material y de todas las charlas la van a poder compartir en YouTube y dentro del canal de EPICEF. También espero que todas las actualizaciones y las presentaciones de las nuevas charlas las puedan seguir en Instagram, y también tenemos como actualidad, este año incursionamos en el podcast, así que ahí también van a tener todas nuestras actualizaciones e información de cada una de las presentaciones. Alejandro, nuevamente te damos la bienvenida, te agradecemos tu presencia y dejo en tus manos nuestra charla de preparación física en el running. Bueno, Ale, bueno, muchísimas gracias por la presentación nuevamente. Te agradezco por estar acá. Y bueno, Un honor. agradecerle a todos por haberse inscrito en esta charla que voy a dictar en el día de hoy. Algunos los conozco ahí de nombre, otros seguramente por ahí los conocí en algún curso y no tengo tanto de nombre solamente, sino de apellido. Pero bueno, nada, para los que me conocen, sé que y saben que soy un amante del running, me gusta correr, he hecho varias maratones, el cruce de los Andes. Entonces, bueno, la idea era un poco llevar adelante una charla que tenga que ver con la preparación física, entender qué es, de mi punto de vista, lo necesario para poder correr eficientemente y, bueno, llevarlo y poder tener un acercamiento o un ida y vuelta con ustedes para ver si estamos de acuerdo y se les suma también todo lo que voy a proponer. Entonces, agradecerles y cuando me digas, Ale, ya arranco con la charla. Cuando vos quieras, está en tus manos. Bien, gracias. Vas a compartir pantalla entonces e iniciar. ¿Estamos? Bien, eh, vamos a comenzar con primero una pequeña definición de lo que es el running. ¿Sí? De acá lo vamos a ir llevando hacia diferentes necesidades que tiene y después la idea es tratar de bajar a un contenido práctico, es decir, que se lleve material de cómo poder entrenar y cómo poder llevar a cabo una planificación para el mundo de running y mejorar justamente en ese aspecto. Entonces, primero, entender que el running hoy en día se entiende como una actividad que implica la acción de correr y que es una disciplina deportiva. Como disciplina deportiva tiene metas y objetivos de mejora de tiempos y rendimiento. Esto es ya no solo entendiendo como el salgo a correr y nada más, sino que salgo a correr porque tengo una planificación a largo plazo, tengo un método para ir mejorando los tiempos, para mejorar el rendimiento, y no solo es, como siempre suelo decir, atarse los cordones, ponerse las zapatillas y empezar a correr, sino que implica algo más profesional. Entonces, desde nuestro lado, como profe, como entrenadores, mismo si corremos, es darle algo más serio a ese entrenamiento del salir a correr. Para ello, es necesario entender que el correr, ¿sí? Allá a partir de hace unos años, y más que nada una comparación entre el 2009 y 2021, voy a conocer que esa brecha del correr mejoró muchísimo en cuanto a cantidad de corredores por año. Fue muy grande lo que se encontró en cuanto a la cantidad de gente que empezó a correr por diferentes motivos, por gusto, por relajación,
por encontrar un espacio de socialización en el mundo del running, diferentes formas o diferentes porqués a la hora de correr. Por lo importante de esto es que justamente cuando nosotros vamos a una maratón o vemos gente corriendo en la calle, cada vez es más y más. Sean carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros, ya mucha gente se anima a correr los 21 y mucha más gente a los 42. Entonces, sin duda alguna, este crecimiento tiene que venir de la mano de un entrenamiento y una preparación física adecuada. O sea, la idea de hoy es justamente entender las necesidades, observar qué le pasa a un corredor, ver hacia dónde tenemos que atacar en esa planificación para que podamos disfrutar y cada corredor pueda disfrutar de esa carrera que se anotó, sea 5, 10, 15, 21 o 42 kilómetros. Si seguimos un poquito más, vamos a encontrar mucha gente, y acá hay gente que está presenciando la charla que corre mucha montaña, corre tría, y es uno de los grandes objetivos. Cuando por ahí ya corriste mucho en calle, cuando querés probar un terreno diferente, empezamos a notarnos en Carrera de Tandil, el Cruce de los Andes, vamos a correr la Patagonia Run, diferentes carreras que nos dan la posibilidad de seguir corriendo, ver o vivenciar diferentes formas de entrenamiento y sin duda alguna, tanto la calle como la montaña, nos requiere de ciertas cualidades a la hora de entrenar. ¿Sí? Si queremos mejorar los tiempos, prevenir lesiones para ambos caminos, la idea es tener el cuerpo y los músculos preparados para solventar la distancia que tengo que hacer en cada una de esas distancias o terrenos que me anoté. Entonces, como objetivo, siempre vamos a plantear tres grandes características o tres grandes momentos. Uno de ellos, por supuesto, es disfrutar la actividad. ¿Sí? Uno se anota en una carrera o sale a correr para disfrutar. Además del disfrute por la actividad, la idea es aumentar el rendimiento deportivo. Así que cada vez que corra me sienta mejor, que cada vez que corra vea que bajo el tiempo en el kilómetro o puedo correr más distancia. Y esto viene de la mano de prevenir lesiones y mejorar la calidad de vida. Estos objetivos, estos tres objetivos que anoto acá, lo tenemos que tener siempre presente, como profes, entrenadores y corredores, ir a buscar estos tres objetivos principalmente. Entonces, ¿cómo y qué es lo que tengo que hacer antes del primer paso? Y esta es siempre una pregunta que me interesa, ya que cuando tenemos o nos viene un alumno, un atleta, a empezar a entrenar con nosotros, tenemos que tener herramientas para empezar a individualizar el entrenamiento. Tenemos que tener algunas cuestiones particulares de él o de ella para decir, es por acá. Entonces, antes de ponerse la zapatilla, atar los cordones, tenemos que hacer un diagnóstico. Tenemos que entender quién está adelante nuestro para empezar a planificar coherentemente. Y esa es la idea. ¿Sí? El diagnóstico es el primer paso o el punto de partida para poder planificar. Algunas cuestiones así que vamos a tener en cuenta a la hora de diagnosticar es primero pedirles sin duda alguna que vaya al médico, que te traiga un optomédico, ¿sí? De esa forma vos ya sabés y te des el aval de un profesional que está apto para poder correr y poder entrenar. Una vez que tienes ese apto médico, vos, profe, entrenador, le vas a hacer dos diagnósticos, uno verbal y otro visual. El verbal es esa ficha que siempre completamos cuando vamos al gimnasio, ¿sí? Que te dice experiencia deportiva, lesiones, antecedentes, ¿sí? Objetivos del entrenamiento. Bien, todos esos diagnósticos, esas preguntas que le vas a hacer, es ahí. Es sacar la información la mayor posible para que vos entiendas quién es. Después, con el correr del tiempo, lo vas a ir conociendo cada vez más. Pero en principio, para tener una noción, bien, si corrió o no corrió, si corrió alguna carrera o no, cómo le fue, qué lesiones tiene, qué objetivos se plantea, ¿sí? Con el venir a entrenar con nosotros. Eso como verbal. Ahora, algo muy importante y que no hay que sacar de, de una planificación es el diagnóstico visual. Ese diagnóstico visual es lo que nosotros, entrenadores, preparadores físicos,
vemos de cómo resuelve o cómo es la persona haciendo un gesto, haciendo un movimiento, sea caminar, sea correr, la técnica de un ejercicio. Entonces, ese diagnóstico visual, en primer lugar, va a contar de analizar la postura y la calidad del movimiento, cómo se para, si está erguido, si está doblado, si tiene mucha lordosis. Vamos a empezar a analizar justamente cómo es él o ella posturalmente. El siguiente punto a observar son los ejercicios diagnósticos o ejercicios que nosotros elegimos como profe que nos va a dar alguna información. Ahora vamos a ver algunos de ellos para que tengan una idea cuáles tomo yo y qué tengo en cuenta. Pero como siempre decimos en el mundo de la preparación física, cada ejercicio es una evaluación. Me va a dar información de debilidades, acortamientos, ¿sí? Como puede ser una sentadilla de arranque, por ejemplo, que es estas evaluaciones funcionales que podemos encontrar y que me va a dar herramientas más que importantes para empezar a planificar e ir por el camino correcto. Como estamos hablando del mundo running, obviamente que la técnica de carrera es una observación que no voy a tener que sacar de la planificación, pedirle que corra, que haga un ejercicio de skipping, ¿sí? Fleches al pecho, estancias a la cola, y empezar a ver cómo utiliza cada segmento corporal para avanzar. La cabeza, el tronco, los brazos, las piernas, cómo es el apoyo de los pies. ¿Sí? Toda información que me va a dar sustento a la hora de entrenar. Y otra cuestión que podemos sumarles es las evaluaciones biomecánicas o evaluaciones de la pisada. Ya ahí nosotros por ahí no podemos hacer mucho, pero sí le podemos recomendar. Che, mirá, te conviene antes de empezar, ver si pisás bien, si el pie izquierdo o el pie derecho tiene alguna anomalía, si tiene que usar plantilla. Entonces, todo eso le va a dar a la cuestión, al entrenamiento, seriedad de entrenamiento, seriedad a lo que hacemos. No es solamente, bueno, correr o hacer tal rutina, sino que le planteás una observación inicial, un diagnóstico inicial, que eso te va a dar grandes beneficios a futuro. Por ejemplo, la postura, si camina muy erguido, si camina agachado, ¿sí? ¿Cómo es el trabajo que realiza? Si está todo el tiempo sentado, todo el tiempo trabajando, de pie, si levanta cajas, todas esas cuestiones que me va a dar la posibilidad de entender qué músculos tiene más desarrollado, más debilitado, ¿sí? Si está sentado todo el día. Ya sabemos que el glúteo medio va a estar totalmente debilitado. Bueno, ataquemos por ahí, mejoremos y desarrollemos la musculatura que me va a beneficiar después el movimiento en cualquiera de los ejercicios que le pida. Si yo no tengo en cuenta esto, vamos a estar ahí como armando una planificación y perdiendo, ¿sí? El detalle que es lo que después me marca la diferencia. Como lo postural, tiene mucha lordosis, tiene los hombros antepulsados hacia adelante, ¿sí? Tiene la cervical rectificada. Bien, patrones que cuando ya lo empezamos a ver y empezamos a entender, vamos a, vamos a ver y vamos a refrescar que hay síndromes cruzados, que ya lo vio Handa en 1979, y tiene que ver con músculos que van a estar debilitados o músculos que van a estar acortados. Por lo general, o sea, nosotros, fíjate, estamos en una computadora o estamos con el celular todo el tiempo, y ya esa postura de estar todo el tiempo con hombro antepulsado, yendo hacia adelante, sifosis en la parte alta de la espalda, bueno, me va a marcar diferentes músculos que tienen un patrón. Vamos a leer estos dos patrones de movimiento o estos dos síndromes que se puede observar tanto en el tren superior como en el tren inferior. Cuando hablamos de síndrome cruzado, vamos a ver que contamos en la parte del tren superior músculos debilitados, ¿sí? Tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Voy a empezar a marcar así. ¿Sí? Bien, músculo debilitado, tanto en la parte posterior como en la parte anterior. Eso tiene que ver con flexores del cuello por un lado, en la parte anterior, y trapecio medio, serrato, en la parte posterior. Que esto, sin duda alguna, más que nada, si damos un ejemplo del serrato, del trapecio,
va a hacer que si está debilitado, la escápula no va a tener una base estable para hacer un movimiento. ¿Sí? Esto en el running me va a interesar mucho y posteriormente sí, y también cuando quiera hacer ejercicio de tren superior, banco plano, flexión de brazos, press de hombros, no tiene una solidez estructural que me banque tal ejercicio. Y si vamos hacia los músculos acortados o contraídos, vamos a tener los pectorales en la cadena anterior y el trapecio y el elevador de la escápula en la parte posterior. Entonces, cuando tenemos músculos debilitados, hay que entrenarlos, hay que hacerles trabajar con fuerza, ¿sí? Hay que darle de vuelta un tono a ese grupo muscular que está debilitado. Mientras que si está acortado, vamos a ir a buscar ejercicios que me ayuden a elongar, movilizar y flexibilizar esos músculos. Ejemplo, el pectoral está cortado, tengo los hombros antepulsados hacia adelante, agarro un bastón y empiezo a hacer circunducciones de brazos para atrás y para adelante, por un lado, por el otro. Empezar a devolverle justamente, ¿sí?, esa postura ideal o adecuada para que vaya mejorando y cada vez que haga un ejercicio o camine, simplemente esté más erguido, tenga mejor postura. Eso va a ser totalmente beneficioso a la hora de hacer ejercicios de fuerza, ¿sí?, de tren superior. Ahora pasemos al tren inferior. Lo mismo. Vamos a encontrar músculos debilitados y músculos que están acortados y contraídos. Los músculos debilitados, glúteo mayor, glúteo medio, lo que sería la cadena anterior, perdón, posterior, y en la cadena anterior los abdominales. Entonces, ya de por sí, si estas posturas son las que comúnmente vemos, ¿sí?, en la gente, ataquemos por ese lado. Ya tenemos sin duda alguna herramientas que tenemos que empezar a hacer con nuestra alumna. Mucha zona media, mucha estabilidad de la zona central, ¿sí?, abdominales varios, sit-ups, cortitos, bicicletas, rotacionales, lanzamientos, ¿sí?, darle variabilidad al entrenamiento de la zona media. Mientras que para el glúteo mayor o glúteo medio, ejercicios, plancha lateral para el glúteo, hip thrust, peso muerto en la pierna, ¿sí?, variantes que me devuelvan justamente la tonicidad y la fuerza en ese músculo que está totalmente debilitado por estar sentado, por no hacer, por no entrenar. Vayamos hacia ese lado. Mientras que los músculos en este sentido, que van a estar acortados, es el psoas y la zona lumbar, ¿sí?, los espinales. Entonces, a estos dos factores hay que ir por el lado de la elongación y la movilidad. Que si nos ponemos a pensar en el psoas, cuando hacemos una zancada en el running, sin duda alguna va a ser totalmente beneficioso que tenga flexibilidad, que tenga movilidad. Si quiero hacer una zancada adecuada, ¿sí?, con el correcto funcionamiento, un rango óptimo articular, bueno, si está cortado no me lo va a poder hacer. Va a estar todo el tiempo haciendo pasos cortitos y evitando esa longitud que no puede hacer. Vamos a atacar la movilidad, vamos a mejorar la flexibilidad y la elongación por medio de diferentes ejercicios. El entrar en calor, en un doble turno, ¿sí?, después cada uno se verá. Pero ya acá, con esta imagen, tenés mucho para hacer. Y recién arrancamos la charla, ¿sí? Acá estamos hablando de un diagnóstico inicial que ya me va a dar trabajo a la hora de poder planificar. Y le estás haciendo algo muy individual y algo muy beneficioso para esa persona, ¿sí? No para todo lo mismo, para que vos veas que lo requiere. Vamos un poquito más. Acá lo que puse fueron ejercicios que yo suelo hacer, como ejercicios diagnósticos, ¿sí?, para ver cómo resuelve diferentes actitudes o movimientos. El primero que elijo es el abdominal sit-up completo, en donde le pido que desde acostado boca arriba, brazos al costado del cuerpo, mentón con el pecho, se levante por completo sin levantar los pies. O sea, no se tiene que despegar los pies del piso. Esto me va a dar información de cómo resuelve con la zona media, ¿sí?, la parte anterior, para levantarse por completo, demuestra si tiene debilidad o no. Mientras que si no se levantan los pies es porque está activando a la vez la cadena posterior, isquio y glúteos. Si se levantan los pies,
ya ahí no puede disociar cadena anterior y cadena posterior. ¿Sí? Si lo puedes realizar eficientemente como acá, listo, ya te da una información fundamental. Si no, bueno, otros ejercicios para que empiece a trabajar de forma disociada, más zona media, más isquio, más glúteo. ¿Sí? Acá es un ejercicio que a mí me sirve muchísimo. Obviamente después, la sentadilla, si sentadilla parcial o sentadilla aérea, en donde podemos ver si las rodillas van a estar en valgo o no. Rodillas en valgo es cuando se van para adentro, ¿sí? Que eso ya te marca un déficit en el glúteo medio. Vamos a ver a partir de la sentadilla aérea cómo es la dorsiflexión, si tiene una buena dorsiflexión, ¿sí? En el ángulo del tobillo, que eso va a ayudar muchísimo justamente a una zancada y acá a que haga bien cada ejercicio del tren inferior. Cómo es la cadera, si desciende bien o empieza ya a hacer un guiño de cadera, que me va a notar la falta de propiocepción que tenga, ¿sí? En la cadena posterior. Espalda derecha, espalda recta. ¿Sí? Toda información que con una sentadilla ya puedo empezar a detectar. Y si es sentadilla de arranque, mucho mejor. Sentadilla de arranque es bastón, arriba la cabeza, codos extendidos y desciende. Van a ver cómo el cuerpo, si tiene debilidades, va a compensar y va a mostrar justamente los déficits. Si hay dorsiflexión o no, si hay rodilla en valgo, si hay guiño de cadera y si hay flexibilidad o no escapulohumeral. Otros ejercicios. El espinal cruzado, para ver cómo trabaja, ¿sí? La estabilidad del tronco. La plancha frontal, para ver cómo está el transverso del abdomen y si reconoce o no ese músculo a la hora de hacer el ejercicio. Y algo que también me parece que es fundamental los primeros días es evaluar la bisagra de cadera. Es ver cómo asocia la flexión, ¿sí? Del tronco y empieza justamente a descender con la espalda totalmente derecha. Yo acá le pongo un bastoncito en donde lo que vamos a buscar es que tenga 3 puntos de contacto: el occipital, la parte escapular y el sacro. Esos 3 puntos se tienen que mantener a la hora de hacer todo el movimiento. Desciendo lento, subo lento. Si empieza a deformar o se empieza a separar el bastón del cuerpo en uno de esos puntos, es justamente que no puede mantener la postura correcta en un movimiento simple, que no tiene carga, y ya me va a decir, pará, no puede mantener la espalda derecha. ¿Por qué le vamos a hacer peso muerto, con barra, con mancuerna, remo serrucho, remo inclinado? Si no le sale con un bastón, ¿cómo le va a salir, ¿sí? Con una carga totalmente externa que le va a imponer que esa técnica sea cada vez peor? Entonces, estos ejercicios son los que yo elijo, algunos de ellos, que ya te va a marcar, ¿sí? Herramientas o debilidades, acortamientos para empezar a trabajar. ¿Qué más le podemos agregar a esto? Seguramente habrán escuchado del protocolo, o mejor dicho, la batería de test, el FMS, en donde es una batería de 7 ejercicios diferentes que cuenta con sentadilla de arranque, pasaje de la valla, paso lateral, paso de frente, pierna activa, ¿sí? Estabilidad de tronco, como la que vimos recién de los espinales. 7 ejercicios que cada uno de ellos tiene incidencia en alguna compensación, ¿sí? De algún músculo por debilidad o acortamiento. Esto, si quieren, después se lo paso. Tengo ahí eh, un paper que te explica cada uno de ellos y qué podemos observar de cada ejercicio. Yo particularmente me quedo, como dije recién, la sentadilla de arranque te da mucho a la hora de poder observar, ¿sí? Un criterio para ver qué le falta a tu atleta o a tu alumno. Esta sentadilla de arranque la vas a realizar descalzo con un bastón livianito de madera y desde ahí vas a empezar a observar diferentes puntos. Principalmente, y uno de ellos es la dorsiflexión y el otro el valgo de rodilla. ¿Sí? Esto todo al principio, la primera semana de entrenamiento con tu alumno, ya le vas a estar haciendo hacer estos tipos de ejercicios. Algún FMS, algún ejercicio diagnóstico de lo que expliqué recién, o la sentadilla de arranque. Con la idea de, primero, moverse bien y después moverse frecuentemente.
Ese eslogan de Gray Cook, ¿sí? Que es un fanático o uno de los precursores del entrenamiento funcional y de la mejora del movimiento, es esto, es entender que si yo quiero ir hacia largo plazo, poder entrenar, poder disfrutar, aumentar rendimiento y no lesionarme, es primero moverme bien. Si me muevo mal, si ya tengo alguna compensación, puedo estar haciendo las zancadas de forma inadecuada, en algún momento te va a producir alguna molestia, vas a tener que frenar. Entonces, ¿qué tal si ya de la base arrancamos bien? Cada ejercicio, cada debilidad, cada acortamiento lo atacamos, para después moverte frecuentemente e ir aumentando la intensidad paulatinamente al entrenamiento. Cuando hablamos de la resistencia aeróbica o del running, ¿sí? Hay tres factores determinantes que van a hacer que yo mejore. Uno es ir hacia la mejora del VO2 máximo, otro de la mejora del umbral lactato y correrlo, que pueda correr cada vez más rápido y mayor intensidad, y otro es la economía de carrera. Nosotros hoy nos vamos a meter justamente en ese aspecto, en la economía de carrera, entendiendo que cuando preparemos el cuerpo y sepamos correr mejor, vamos a estar mejorando justamente esa economía de carrera. Vamos a gastar menos, ¿sí? Por lo mismo que estamos haciendo. Vamos a ser cada vez mejores. Entonces, si vamos por la economía de carrera, la preparación física y la técnica de carrera son esa dualidad que tenemos que estar haciendo a lo largo del entrenamiento para que siga mejorando y siga progresando en el mundo de la resistencia aeróbica y de correr en este caso. Vamos un poquito más y nos metemos en lo que es preparación física. Ya hay varias investigaciones, hay varios autores, ¿sí? En este caso el español Carlos Balsalobre, que hizo una tesis en todo lo que es el mundo del running, si es interesante, si quieren también me avisan y se los envío, en donde empieza a analizar diferentes cuestiones del mundo de correr. Y una de ellas ya es justamente la importancia que tiene el entrenamiento de la fuerza a la hora de incrementar el rendimiento en correr en media y larga distancia de diferentes niveles. Acá es interesante eso, porque cuando antes hablamos de correr, todo lo que era gimnasio le escapaba. Ya no, me va a poner lento o no me hace bien. Y ya hoy en día, según cómo entrenemos la fuerza, que eso es fundamental, que según cómo lo entrenemos, me va a ser totalmente beneficioso. Si ya no es más, le escapo al gimnasio. Es justamente voy al gimnasio para poder mejorar el rendimiento en estos corredores. Mediana, larga distancia, de diferentes niveles que nos tocan. Es así que tenemos dos ejemplos, ¿sí? De Kipchoge y Mo Farah, dos grandes atletas de larga distancia, que cada uno de ellos lograron grandes marcas y ganaron grandes medallas en los Juegos Olímpicos, Río de Janeiro y Tokio, por un lado, Río de Janeiro, Londres y Beijing, por otro. Y cada uno de ellos, estos dos que tenemos acá en el día de hoy, ya van, y si ustedes buscan en internet, le dan mucha importancia a la fuerza. Van a encontrar recomendaciones, qué hacen, qué no hacen, van a ver videos, ¿sí? Imágenes de este tipo, ¿sí? Cosas que ya te dice, es por este lado. O sea, no es más escapar del gimnasio, es cómo hacemos para que la fuerza me ayude a mejorar, ¿sí? El correr. Y acá tenemos dos de los más monstruos en el mundo de las maratones. ¿Y por qué es importante correr? ¿Por qué beneficio me da la fuerza en el correr? Bien, acá tenemos un listadito que estoy anotando, ¿sí? En donde le voy leyendo uno por uno y si hace falta agrego un comentario más. Primero es importante porque te prepara la estructura, el cuerpo, para sostener los grandes volúmenes de kilómetros que vas a correr. Un maratonista, uno que prepara una maratón, 21 kilómetros, 10 kilómetros, todas las semanas va a estar jugando con el volumen de entrenamiento. Va a ser 21 kilómetros semanales, 25, 30, 50, ¿sí? 80 kilómetros semanales. Y ese o esa cantidad de kilómetros, ese volumen, tiene que estar solventado por una estructura muscular que lo banque. Entonces, ya ese es un beneficio. Vos vas a poder correr más kilómetros porque tienes una estructura que te va a poder sostener ese volumen. Después, un poco lo que dijimos anteriormente, va a poder mejorar la postura, ¿sí? En el caminar, en el correr,
vas a poder prevenir lesiones porque atacaste las debilidades musculares que detectaste en ese diagnóstico inicial y vas a poder sostener la calidad técnica. Cuando vos corres, la idea es justamente sostener esa zancada ideal el mayor tiempo posible, que sea eficiente el apoyo del pie en el piso. Si vos tenés fuerza y lo podés sostener en el tiempo, bienvenido sea. Vas a ser cada vez más rápido, ¿sí? Gracias a que la fuerza te va a estar acompañando en esa zancada. Fíjate acá, vas a poder mejorar la capacidad de contracción muscular. Y estamos hablando de hipertrofia sarcomérica. Cuando, así rápidamente, cuando hablamos de hipertrofia, ese es el miedo que se le tiene en el mundo del running, porque es justamente agregarle un lastre al cuerpo. Pero si diferenciamos las dos hipertrofias que hay, la sarcomérica y la sarcoplasmática, tenemos que entender que la sarcomérica es la que vamos a tener que incidir, la que tenemos que ir a trabajar, que es la que me va a dar beneficios a la hora de contraer la actina, la miocina, todos los músculos y me va a beneficiar en la acción de cada zancada. Gracias a la fuerza, gracias al entrenamiento que vamos a ver en un ratito, es ir a mejorar el reclutamiento de fibras musculares, mejorar la sincronización de esas fibras musculares y buscar que la aplicación de fuerza en cada zancada sea eficiente y con un menor tiempo de contacto cada vez más eficiente. ¿Sí? Eso es, a grandes rasgos, la mejora que le va a traer la fuerza en el corredor. Fíjate qué importante. O sea, todo es en pos de mejorar la zancada, mejorar la distancia que vas a poder recorrer semanalmente y mensualmente, y por supuesto, mejorar los tiempos de carrera. Eso es un poco, ¿sí?, el porqué o los fundamentos por qué trabajar la fuerza en un corredor. Ahora, la siguiente pregunta, ¿sí?, y ya acá seguimos con las investigaciones que vamos encontrando, es cómo la vamos a entrenar. Y un corredor, ¿sí?, suele entrenar 3 veces por semana, 6 veces por semana. Entonces, en ese no tengo tiempo, no tengo la disponibilidad horaria para ir al gimnasio. Lo que se pretende es que reemplacen tiempo de correr al gimnasio. Que le den un poquito más de prioridad al gimnasio, al cuerpo, a la estructura, por medio de los entrenamientos de fuerza, potencia y pliometría. ¿No tenés tiempo? Bueno, sacale 10, 20 minutos al correr y dedicátelos al gimnasio. Vas a ver que te va a dar mucha más ganancia, ¿sí? Porque no te vas a lesionar. Vas a poder mejorar el rendimiento gracias a ese entrenamiento de fuerza que le vas a incluir. Ahora, cuando hablemos de fuerza, también tenemos que entender, y esto es lo que decía, cómo es que no me va a generar lastre la fuerza, cómo es que me es beneficioso ir al gimnasio y ya no entender como antes que no, el gimnasio me va a hacer cada vez más lento. Acá la intensidad va a jugar un papel fundamental, en donde también volviendo a Carlos Balsalobre, en esa tesis que hizo hace unos años, propone que el entrenamiento de fuerza tiene que ser con cargas elevadas, ¿sí?, mayor al 80% del RM. Y esto es justamente lo que hablábamos de mejorar la hipertrofia sarcomérica. Ir a trabajar la fuerza o hacer entrenamiento de fuerza de calidad, en donde la intensidad es alta y las repeticiones es baja. De esa forma es que vamos a entrenar para ganar fuerza, no para ganar músculo. Y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender que es por ese lado. Gano fuerza y no gano músculo, ¿sí? O sea, cada vez soy más eficiente y tengo más calidad en la contracción muscular. ¿Y cómo hago esto? Claramente, con alta intensidad y bajas repeticiones. Fíjate acá un cuadrito de dosificación de la fuerza, en donde tenemos fuerza máxima, fuerza con hipertrofia e hipertrofia pura. ¿Dónde nos vamos a determinar o dónde nos vamos a quedar trabajando? Del 80-85% para arriba. ¿Sí? Hacer trabajos de fuerza que involucren alta intensidad y pocas repeticiones. 2, 3, 4, 5, hasta 6 inclusive. Ahí me quedo. De esa manera es que las adaptaciones fisiológicas que se van a dar van a ser favorables. Van a ser en función o en pos que mejore la calidad de contracción muscular. Sin generar hipertrofia sarcoplasmática, sin
incrementar el contorno del músculo. Entonces, voy a ser cada vez más eficiente y mejor corredor. Ahora, entendiendo esto, es que vamos a diferenciar cómo es el entrenamiento. ¿Es por grupo muscular? ¿Sí? Hago 4 ejercicios de bíceps, 4 de piernas, 4 de hombros, o nos vamos a ir más hacia la categoría de los patrones de movimiento, que son los que me van a dar funcionalidad, me van a dar calidad sumado a lo que sería la intensidad. Entonces, cuando vayamos a elegir los ejercicios, es según los patrones de movimiento, dominancia de rodilla, dominancia de cadera, empuje de tren superior y la tracción del tren superior en sus dos roles, tanto horizontal y vertical. ¿Cuáles serían estos? Cuando hablemos de dominancia de rodilla, vamos a estar hablando de sentadillas fundamentalmente, tanto back o frontal, ¿sí? Donde también en esa categoría de dominancia de rodilla le vamos a agregar, y por cuestiones más de entender que cuando hacemos una zancada, cuando vamos a correr a la calle, cuando vamos a correr a la montaña, estamos haciendo fuerza unipodalmente, siempre hay un pie apoyado. Y ese pie tiene que ser eficiente para poder empujar el piso de una forma eficiente, correcta, en línea hacia adelante, donde genere un buen equilibrio y buena coordinación. Entonces, ¿qué tal si le agregamos ejercicios que simulen eso? Desde la parte de fuerza. Entonces, además de hacer sentadillas, estocadas, subidas al banco, sentadillas búlgaras, ¿sí? En donde voy a exponer y voy a trabajar el pie o la pierna de forma asimétrica y unipodal. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo cada vez que corremos? Doy un paso con un solo pie. Cuando salto en la montaña, ¿sí? Una piedra, una roca, un yuyo, bueno, tenemos que estar en condiciones de poder soportar e imprimir fuerza contra el terreno a un pie. Por eso, la fuerza la gano con sentadilla, pero después le voy a agregar lo asimétrico y lo unipodal. Cuando vamos a ver el patrón de movimiento dominante de cadera, tenemos el peso muerto como ejercicio madre de lo que es la dominancia de cadera, tanto tradicional como peso muerto rumano, y un gran ejercicio que le vamos a agregar es el hip thrust. Este ejercicio, ¿sí? Además de traer el beneficio de trabajar la extensión de cadera, va a estar trabajando en ese músculo debilitado. ¿Se acuerdan que habíamos visto los músculos tradicionales en el síndrome de Handa que va a estar debilitado? ¿Cuál era? El glúteo mayor es uno de los que va a estar debilitado por estar todo el día sentado. Hip thrust va a ir hacia el desarrollo de esa musculatura que te va a dar la posibilidad de ser cada vez mejor en la extensión de cadera. Por ende, vas a mejorar el sprint, el correr, el saltar, que son inclusive ejercicios que le vas a agregar a esta planificación. Así como trabajamos dominante cadera, dominancia de rodilla, vamos a ir a trabajar ejercicios de tren inferior que me ayude a prevenir lesiones. ¿Y eso qué sería? Trabajar mucho el isquiotibial, ¿sí? Que es el músculo que va a estar todo el tiempo amortiguando cada zancada. Entonces le tengo que dar la posibilidad de trabajar en forma excéntrica, como es el curl nórdico. Vamos a trabajar peso muerto en la pierna para que se exponga justamente el isquiotibial, el glúteo en ese ejercicio. Y también mucha importancia al glúteo medio, ¿sí? Que también es el músculo que va a estar debilitado en la mayor cantidad de corredores o de gente. ¿Sí? Por lo general el glúteo medio es un músculo que se debilita y hay que trabajarlo. ¿Sí? Eso o estos ejercicios yo siempre lo involucro en las planificaciones. Ahora, el corredor, ¿es solamente piernas? No, o sea, como patrón de movimiento, como estructura, como ser humano, tenés que entrenar en todos los patrones de movimiento. O sea, no solo dominante de rodilla y dominante de cadera. Agregar a la rutina de ejercicio de tren superior, tanto de empuje como de tracción, para que tenga un crecimiento armonioso o un entrenamiento armonioso en todo su cuerpo. Esa es la idea de esto. Ahora, seguimos un poquito más. ¿Qué le vas a agregar a esa planificación? Lo que dijimos, zona media. Para que esa estructura, ese dotarlo de estructura al cuerpo, al corredor, tenga una solidez estructural,
es darle mucho entrenamiento a zona media, en todas sus variantes. Los antiflexores, antiextensiones, antirotacionales, ¿sí? Todo lo que es dinámico con los sit-ups, o entrenamiento completo, elevación de piernas a la barra, y sin duda alguna trabajar todo lo que son los espinales y los paravertebrales. Entonces, hasta acá tenemos que darle a ese cuerpo una estructura, fuerza. Hay que darle sentadilla, peso muerto, dominada, banco plano y zona media. ¿De qué forma? Alta intensidad. ¿Sí? Volviendo un poquito atrás. Pocas repeticiones y mucho peso. ¿Sí? Siempre, obviamente, progresivamente, ordenado, pero hacia eso es lo que vamos a buscar. Ahora, siguiendo un poquito más en cuanto a las investigaciones, ¿sí? Acá tienen a Mo Farah entrenando un poquito la zona media. Esto es lo que decía, cuando vos buscás en internet, te aparece un montón de ya consejos de cómo entrenar en un maratón. Y esto después se los paso, pero bueno, hay variantes de ejercicios y qué es lo que hace él en el gimnasio. Siguiendo con las investigaciones, ¿sí? Vamos a encontrar, ya para agregarle justamente a ese cuerpo, a esa estructura que estamos generando gracias a la fuerza, es empezar a entender que tiene que mejorar la aplicación de fuerza en el menor tiempo posible. Eso es lo que va a hacer que corra cada vez más rápido. Está bien, es fuerte, pero si no tiene velocidad, si no sabe aplicar la fuerza en el menor tiempo posible, no va a correr más rápido. La zancada no va a ser eficiente como nosotros queremos. Entonces, ¿qué se propone? Se propone que el entrenamiento tiene que venir acompañado de la pliometría, de la mejora de los ejercicios pliométricos, que es justamente esa combinación de contracción excéntrica y concéntrica, como puede ser los ejercicios de saltabilidad, de escalera de coordinación, técnica de carrera, todos los ejercicios que tienen que ver con ese ciclo estiramiento-acortamiento y que no es más ni menos que la pliometría. En la pliometría vamos a encontrar diferentes niveles, nivel 0, 1, 2 y 3, en donde va de lo más fácil a lo más difícil. Y acá encontramos lo más fácil, ¿sí? Saltitos de piso a piso, hacia adelante, hacia atrás, siempre haciendo hincapié en que el metatarso y falange sean los que me impulsen hacia los lados, o hacia adelante, hacia atrás, o hacia los costados. Todas estas variantes que vemos acá, las podemos hacer tranquilamente. Si querés ir hacia un poquito más de intensidad, le agregamos altura al movimiento. ¿Sí? Le agregamos vallas. ¿Sí? Obviamente esto tiene que ver con una progresión de intensidad, entendiendo que hay ejercicios intermedios entre una escala de coordinación y saltos a la valla. ¿Sí? Como puede ser un salto de cajón. Entonces ya involucro más potencia en los gestos, trabajo más la pliometría de forma intensa con estos movimientos, pero siempre entendiendo, y lo que vamos a repetir continuamente es la progresión de la carga, que sea un entrenamiento individual, que cada uno sepa y vos sepas qué tiene que hacer cada uno y haya un método. ¿Sí? No es para todos lo mismo, sino que ¿a quién tengo delante? Ese diagnóstico que hice al principio me tiene que servir para poder planificar y adecuar los ejercicios correctamente. Si vamos un poquito más y nos metemos en otros ejercicios que podemos involucrar, nos proponen, ¿sí? Ya las investigaciones de diferentes autores, que el levantamiento olímpico de pesa me va a traer grandes beneficios en esa mejora de la aplicación de la fuerza en el menor tiempo posible. Entonces, el arranque, el envión, la cargada, variantes o derivados, mejor dicho, el levantamiento, estaría bueno que lo involucremos, ¿sí? Ya que esa fuerza que mejoraste, acá vamos a empezar a trabajar la fuerza de forma instantánea, de forma rápida, sincronización, reclutamiento en el menor tiempo posible. Acá tenemos solamente la carga de potencia en los dos videos, pero podemos incluir arranque de potencia, de dos piernas a una, de una a una, ¿sí? Darle variabilidad a todo tipo de entrenamiento de levantamiento. Y si involucro estos ejercicios en esa rutina, tengo que entender siempre que va al principio de la rutina. ¿Sí? Hago la entrada en calor,
una activación con zona media, y ahí pongo los ejercicios o el ejercicio de levantamiento de peso. Siempre sin fatiga, descansado, con buena pausa en el medio, 2, 4 minutos entre cada serie. Buena intensidad, entre 70 y 80, perdón, entre 70 y 100% a la hora de hacer la ejecución. Y obviamente con esa intensidad, muy pocas repeticiones. Acá va del 1 a 4 máximas cantidad de repeticiones. No busco 5, no busco 6. ¿Sí? De 1 a 4, no más que eso. Priorizo siempre la calidad de movimiento, el gesto motor que sea con buena técnica y tenga esa relación de fuerza-velocidad, que sea potencia. Entonces, eso viene acompañado de una pausa de 2 a 4 minutos. Ya con esta idea es que vamos a continuar con Todd Whitman, que propone que cada ejercicio que hagamos, sea de levantamiento, de fuerza, de técnica, carrera, pase por 3 momentos. Uno de ellos, y el primero, es la mecánica, que sepa hacerlo, ¿sí? Que cada uno de los ejercicios lo sepa hacer, lo entienda y vea cómo se hace la flexión de rodilla, la flexión de cadera, la extensión, o sea, ir hacia el conocimiento técnico de ese ejercicio. Una vez que lo sepa hacer, vamos hacia la consistencia, que lo sepa hacer y muchas veces. ¿Sí? Y ahí le agrego volumen de entrenamiento. 1, 2, 3 repeticiones, descansa. Otra serie. 1, 2, 3, descansa. Entonces, ya no lo hace una bien. La hace 4 veces, o sea, 4 series de 3 repeticiones bien. Excelente. Vamos por un camino. Ahora, ¿qué le agrego después? Intensidad. ¿Le agrego peso o le agrego velocidad o las dos cosas? Pero este camino, en cada ejercicio que estuvimos hablando, hay que tenerlo en cuenta. Mecánica por un lado, saber hacer. Consistencia, saber hacerlo muchas veces. E intensidad, agregarle peso y velocidad al movimiento según lo que haga falta. Eso en el mundo de la fuerza, el mundo del gimnasio con todas las características. Fuerza máxima, fuerza potencia, geometría, propiocepción, todo el trabajito de zona media. Pero además, tenemos que ir en el mundo de la preparación física, no olvidarnos nunca de la movilidad articular, de la flexibilidad, que es un apartado, una condición, una cualidad que siempre dejamos de lado. ¿Sí? Porque no hay tiempo, porque es aburrido, porque creemos que no nos da beneficios, cuando justamente, ¿sí?, los beneficios de una zancada es muy importante. Voy a poder hacer una zancada eficiente, sin lesión, gracias a que tiene dorsiflexión, movilidad de cadera, ¿sí? Puede levantar la pierna de ataque adecuadamente, tiene buen recobre. Entonces, buscar ejercicios en internet, empezar a buscar libros, donde me diga, che, ¿cómo puedo trabajar la dorsiflexión? ¿Cómo puedo mejorar la movilidad de cadera? Bueno, eso, entendiendo que es uno de los puntos importantes, hay que trabajarlo. Le seguimos agregando trabajo o entrenamiento a ese alumno o atleta que tenemos. Otras opciones, ya más específicas a lo que sea el atletismo, es jugar con mallas. Mallas altas que me obliguen a mejorar o trabajar la técnica de carrera, pero a la vez que me ayude a mejorar la movilidad, que me ayude a mejorar la movilidad de cadera, de rodilla, ¿sí?, a levantar eficientemente esa rodilla de ataque, la recobre. Fíjense qué bueno que es esto, ¿sí?, para poder atacar hacia esa movilidad adecuada. Que esto te va a dar eso, mejorar la zancada. ¿Sí? Bien, ya nos queda 10 minutos, así que vamos a avanzar un poquito más. Cuando hablamos de todo esto, de trabajar la fuerza máxima, trabajar la potencia, la movilidad, la zona media, tenemos que entender también que va a ir en función de cuándo es la carrera. Cuando nosotros planifiquemos a largo plazo, siempre es interesante que tengamos un objetivo, ¿sí? Un camino que nos diga, che, mirá, de acá a 6 meses, a 4 meses tengo la carrera de 10 kilómetros, 21, 42. Entonces, cuando ya planteamos una temporada, un macrociclo deportivo, vamos a tener que priorizar. Priorizar significa que vamos a encontrar periodos de entrenamiento donde vamos a darle prioridad a diferentes cualidades según el periodo. Periodo vamos a encontrar con
periodo preparatorio general, periodo preparatorio especial y el precompetitivo, donde justamente vamos a ir de lo más general a lo más específico. Entonces, en cada uno de esos cuadraditos les estoy anotando hacia dónde iríamos a trabajar y qué haríamos en cada uno de ellos. Si nos centramos en el periodo general, obviamente es generar estructura, generar una buena técnica de cada movimiento, trabajar la zona media, la movilidad, detectar cuáles son los déficits y acortamientos de esa persona, ir hacia la fuerza máxima y trabajar la pliometría, la saltabilidad, de forma adaptada, o sea, de forma adaptativa, ir adaptando el arco plantar, el pie, ¿sí? Para que después, en el periodo preparatorio especial, lo potencie. Entonces, la primera parte va a ser bien general, mucha técnica, mucha fuerza, mucha estructura. A medida que pasamos a los siguientes, ya nos vamos a quedar más con la mejora de la fuerza-potencia, sin dejar de lado la fuerza máxima. Pero ya acá, la aplicación de fuerza va a ser más importante. Entonces va a haber mucho más trabajo de pliometría, nivel 1 y nivel 2, mucho más trabajo de fuerza-potencia, mucho levantamiento, mucho salto, mucho sprint, si quieres agregarle, para mejorar justamente la aplicación de fuerza en el menor tiempo posible. Y cuando ya nos acercamos a la competencia, le sacamos trabajo de fuerza máxima, podemos dejar un poquito de intensidad, pero acá entender que la especificidad es lo más importante. Acá correr la distancia, empezar a hacer los métodos de carrera, ¿sí? Ya tener más tiempo en la pista o en la calle es lo más importante. Pero no dejemos de lado la movilidad, la zona media, la fuerza potencia y la propiocepción. Esto entendiendo que tenemos una planificación a largo plazo que me va a generar que cada momento tenga objetivos particulares hasta la conclusión de ese objetivo que es la carrera de 10 o la maratón. Y por último, no dejar de lado que hay principios del entrenamiento que tenemos que considerar constantemente. Esto es que cada cuestión que vimos y que tenemos que incluir en esa planificación con nuestro deportista, nuestro alumno, nuestro atleta, es que la carga sea creciente, que sea progresivamente creciente, ir hacia superar un umbral que te haga que cada ejercicio, cada entrenamiento te potencie, te mejore. Si no hacemos esto y estamos todo el tiempo sin planificar, no teniendo en cuenta qué hizo ayer o qué hizo la semana pasada, no vamos a tener a largo plazo algo serio. Entonces, que sea progresivamente creciente, que tenga frecuencia y regularidad, que sea un entrenamiento completo y ataque hacia diferentes consignas, cualidades, patrones de movimiento, que sea individual. ¿Sí? Lo que venimos diciendo. Primer punto, diagnóstico. ¿A quién tengo delante? Y por último, entender que la recuperación es importante. Así como voy a trabajar la carga progresiva, tengo que ir ondulando la carga a lo largo de las semanas y los meses hasta llegar al objetivo final, que es la carrera. Es así que le voy a dar muchas gracias a cada uno que estuvo acá presente, a cada uno que me estuvo ahí escuchando. Sé que es mucho, ¿sí? Para escuchar y mucha información, pero es un pantallazo, un resumen de lo más importante a entender cuando busquemos mejorar al corredor y darle importancia a la preparación física. ¿Sí? La fuerza, fuerza máxima, fuerza potencia, pliometría, y por ese lado va a ir mejorando abruptamente el rendimiento deportivo. ¿Vale? Alejandro, impecable, clara, todos los conceptos que nos brindaste, fundamentos eh, principales para poder mejorar el entrenamiento de nuestros atletas. La verdad, agradecerte tu presencia, fue, como bien dijiste, son muchos conceptos, pero los diste de manera clara, este, y con gran fundamento. Por supuesto, agradecerles a todos la presencia del acompañamiento en nombre del licenciado, el rector Pablo Caserío del Instituto Romero Bres, de todo el equipo de conducción, de todos quienes integramos EPICEF, especialmente a vos, Alejandro, agradecerte y a todos agradecerles la presencia. Que tengan muy buenas noches. Bueno, Ale, muchísimas gracias, te agradezco por estar ahí, hacerme el cierre final. Bueno, nada, es un poco lo que le dije recién, es un pantallazo general, sé que por ahí a partir de esto nacen muchas preguntas, muchas dudas. Tienen ahí mi Instagram, Alejandro Kunik, mi mail,
epicef.alejandro@gmail.com. Nada, si quieren preguntar, después me mandan, no tengo ningún problema en devolver las preguntas y consultas. Esto es así, es 40 minutos a una hora, ¿sí? Mucho tiempo para preguntas no hay, ¿sí? Ya que ahora viene una charla en este Zoom. Entonces, bueno, nada, les ofrezco que me manden mail por Instagram y ahí vamos respondiendo uno por uno lo que haga falta. ¿Sí? Todos tienen el espacio y la página para comunicarte tanto con vos como cualquiera de nuestros disertantes a través de Epicef, así que quedamos en comunicación y en contacto con todos ante cualquier consulta. Alejandro, Excelente. un placer contar con vos. Muchísimas, muchísimas gracias. Impecable todos los conceptos que nos brindaste. Muchísimas gracias. Genios, genias por estar ahí. Saludo enorme. Nos vemos entonces en las próximas charlas de PISA. Saludos Buenas para todos. noches a todos.